cuando se trata de ver historias, ¿no te ha pasado que te encuentras con una serie que te atrapa y quieres seguir y seguir viendo? Eso es porque nuestra atención es atraída por elementos que despiertan nuestra curiosidad, y a medida que la historia avanza nos topamos con momentos impactantes que nos marcan de una manera profunda, siendo pocas las historias que logran esto. Y cada vez que se presenta un momento inolvidable, sabes que no se repetirá, aumentando el pensamiento de que la ficción puede sentirse muy real. Es por eso que para muchos, incluyéndome, el arte es tan importante como cualquier otro aspecto de la vida. Y siempre hay y habrá mucha variedad de historias, las cuales la gran mayoría se mantienen en la misma temática, pero son pocas, por no decir ninguna, al menos en un conglomerado mainstream, a excepción de la que se hablará en este video, que consiguió algo bastante único y casi irrepetible. Una cosa es que una serie empiece con zombies y terminen siendo humanos contra humanos. Otra es ver casas nobles en guerras mientras el verdadero enemigo va a arrasar con todo. O lo que alguna vez fue una comedia negra se vuelva un drama de esos que no tienes ni idea de cómo va a cerrar. Pero Shingeki no Kyojin es otra cosa. No digo que sea mejor que otras series de alto renombre. El tema al que quiero centrarme es el cómo está hecha, cómo propone cada una de sus ideas, y al verla toda completa es rara. Esto empezó con una idea cliché, un survival horror que funcionaba bien. Luego peleas de monstruos gigantes, también denso y político, hasta traspasar aspectos relacionados al tiempo y el espacio. Y para el final tenemos un genocidio mundial. Lo realmente increíble de estos cambios es que está bien escrito. Lo más lógico es que esto no hubiese funcionado, pero lo hizo. Es el ejemplo perfecto de que hay arte detrás de cómo creces y mezclas las cosas y matizas a la hora de hacer algo como esto. Y siento yo que esa es otra de tantas formas en cómo una historia puede marcarnos. Para los nuevos y ya suscritos, bienvenidos a Shingeki no Kyojin, el arte de evolucionar una historia. El inicio de esta serie resulta tan desconcertante por 3 escenas que a simple vista no tienen mucho que ver. Esto sucede por no ir en un orden cronológico, sino más con una narrativa no lineal. Es decir, que los eventos de la historia no se cuentan de forma cronológica, sino en base a su tipo de narrativa constante, el misterio. Este anime, con su acción, sus elementos políticos y algunos fantasiosos, no funcionarían de la misma manera si no fuese por el manejo del pasado y presente a la hora de narrar los acontecimientos. Para mí, el mejor ejemplo es el capítulo 28 de la 4ª temporada. En él, varios eventos ocurren de manera no cronológica, sino en función de la retrospectiva de Mikasa y Eren. El único presente es el punto intermedio de cada uno, mientras el resto del capítulo está compuesto de puros flashbacks desorganizados. Sin embargo, narrativamente todo se alinea hacia una conclusión determinada de parte de Eren. Tales sucesos desde el comienzo hasta la 4ª temporada están dispersos como piezas que siempre han estado ahí, y es cuestión del espectador unirlas. Volviendo a las primeras 3 escenas iniciales, cada una representa un aspecto que se irá envolviendo a lo largo de la serie. Eren viendo recuerdos y llorando sin saber por qué. Esta escena involucra todo el manejo de su fantasía y ciencia ficción, siendo este quizás uno de los plantings más longevos de toda la serie. El titán colosal a punto de atacar la muralla luego de 100 años. Esto representa la opresión y el enemigo constante, ya sean titanes puros, titanes portadores o cualquier persona. Los soldados en un bosque atacando a un titán. La búsqueda de ir en contra de esa opresión representado con la Legión de Reconocimiento, que quieren saber más por supervivencia y por no evitar querer darle sentido a sus vidas. Y con estas 3 escenas se alinean muchas de las características que hacen que el misterio funcione por sí solo.
como la tensión constante, ya sea en la batalla contra los titanes, o la expectativa cuando usaron una postcrédito en la tercera temporada, que si bien su uso fue para mantenerte expectante, ya sabiendo la función de los recuerdos en los caminos, fue para que te adentres en la trama, como le pasó a Eren, como si estuvieses viendo un recuerdo del futuro, sin un contexto que te hagan entender qué está pasando, pero que sabes qué ocurrirá. Y así generando poco a poco más y más intriga por el cúmulo de preguntas donde cada respuesta te llevará a otra pregunta. Esto es fundamental para que el interés del espectador aumente con cada temporada, por cada pequeña vuelta de lo que sabíamos hasta ese momento. Todas estas preguntas son como un juego, como un puzzle, y cada incógnita se focalizó a una principal, a una planteada desde el comienzo. ¿Qué hay en el sótano? Y al recibir la respuesta, la historia llevaría su misterio a otro nivel. Pero ya hablaré más adelante de esto. Si bien el guión y la dirección es de los aspectos más importantes, por el mero hecho de que ahí recae si hay un mínimo de calidad, la ambientación y el OST suman esta sensación sombría por la paleta de colores y por un manejo de sonido más que atrapante. La mayoría de fans tienden a destacar piezas como Yotsu Birkir, como se diga, o secuencias animadas con las maniobras tridimensionales. Y sí, es increíble, pero ¿qué diablos? Pero muchas de estas escenas lo que hacen es aumentar la grandilocuencia de la serie. Por lo general, el ambiente de misterio se logra más cuando los espacios y las formas son más pequeñas, más identificables, más internas, digamos. Piezas como el uso del piano, el efecto sonoro al iniciar cada capítulo, ver personajes quitándose la vida, ver a una mujer intentando darle respiración boca a boca a alguien partido a la mitad, ver a un titán comerse a la madre de una niña en shot, un tipo anhelando poder tomar algo de licor en sus últimos momentos de vida, ver el miedo paralizante con un montaje alterno de más y más muerte. Los momentos más sombrios no resultan cuando la animación quiere presumir, sino cuando todo está más pausado y es íntimo. Una de mis escenas favoritas, tanto por el uso del OST, el montaje y la composición visual, es cuando Eren está contando todos los recuerdos que le llegaron de Grisha y Kruger. Mientras Armin va anotando cada detalle de lo que han ido entendiendo en el lore de los titanes. Cada posición de Eren es acorde a cómo sus anteriores portadores se comunican entre sí, como si él estuviese con ellos, traspasando la línea de tiempo. Todos estos detalles suman para mantener una atmósfera tan peligrosa o mística, y todos estos elementos que acabo de mencionar necesitan de algo muy importante: los personajes. Por lo general, el equilibrio entre personajes hace relucir el espacio que le dan a cada uno, incluso en momentos triviales o menos importantes para la trama. Pero tampoco es una historia donde se enfoque precisamente en ellos de manera constante. La trama va más del mundo y cómo influye en ellos. Las primeras 3 temporadas mantienen un equilibrio entre el mundo y el desarrollo de sus personajes. Y es a partir de la 4ª donde hay más profundidad en su elenco, sin olvidar que lo circunstancial es el mundo que los llevan a ser como son. Muchos de los personajes tuvieron que matar por el tipo de mundo que les tocó vivir. Esto enmarcado también como un patrón donde la inocencia e ignorancia en un ambiente tan hostil les lleva a tener que adaptarse desde que son niños. Se explora cómo el trauma paterno es heredado a los hijos, porque los pecados y los objetivos de esos padres pasan a sus hijos, porque eventualmente en algunos esos hijos se comen a sus padres. Se quedan con los recuerdos que acentúan sus propios ideales. No importa si es por sed de venganza, odio, la impotencia o la injusticia. Siempre hay una circunstancia que es marcada desde la infancia. Una vez Eren lo había dicho, esa creencia es inculcada en las mentes de los niños que no saben nada del mundo, y lo inculcan a los adultos que tampoco saben nada. No importa si te lo contaron tus padres o por lo que se ha popularizado en el pueblo, todos somos presos de una historia que no necesariamente tiene que ser cierta. Simplemente el creerla y usarla a su beneficio, con eso basta para convertirlas
en su propia verdad. No importa si se tiene el mayor poder del mundo, si la verdad es ser una esclava, entonces seguirá siendo así. Es por eso que las guerras a menudo son conducidas desde una mentalidad de alguien que tenga una verdad sin escrúpulos, como este desgraciado. Sin importar cómo termine la historia, lo importante no es el desenlace, sino quiénes y cómo te la cuentan. Al limitarse la perspectiva solo a la de Paradise, eso nos hizo creer que los titanes eran exclusivamente el enemigo, porque eso era lo que creían los personajes. En el fondo, los personajes siguen sin saber nada, creyendo que lo que saben es la verdad. Como espectadores, estamos igual. El misterio en sí es mostrar solo una parte de lo que el autor quiere que veas, que creas que lo que ves es todo el panorama, para que posteriormente te des cuenta que no habías visto ni la mitad. Y eso lo hacen con sus personajes y con su mundo. Al comienzo, la estructura política, social, económica y religiosa sumó para aumentar la sensación de que esto era lo único que quedaba de humanidad, logrando un ambiente más opresivo y claustrofóbico por lo pequeño y limitado que resultaba. El uso de la religión sirve como método de manipulación para acentuar la amenaza de los titanes, al decretar que la muralla son los dioses protectores, debido a su gran altura y aparentemente indestructibles. Esta creencia fomentó la idea de que salir y buscar respuestas no es necesario para ser feliz, aun cuando algunos sentían que estar conformes con la amenaza de los titanes era injusto. Y dentro de esas murallas, el sistema militar está enfocado en distintos oficios, dependiendo de la muralla correspondida, todo con una estética medieval y elementos steampunk, como las maniobras tridimensionales. Toda esta información es concisa y lo suficientemente amplia, y tampoco voy a profundizar más en esto porque creo que se entiende el punto. Es una base sólida aunque relativamente pequeña, y todo esto sirve para que cuando se vaya expandiendo lo que conocemos del mundo, no se sienta que era vacío. También con detalles que dependen del espectador de si quiere o no leerlos, como la información pública, que sintetiza los eventos que se van presentando, usada capítulo a capítulo, para hacer ver cómo el espectador, al leer más y más, vea cómo el worldbuilding es cada vez más grande. Un ejemplo de cómo el misterio funciona con sus personajes es cuando Jean se encuentra con el cadáver de Marco. Este, choqueado, no logra encontrar una respuesta de cómo murió exactamente, porque la última vez que lo habíamos visto fue justamente recibiendo su ayuda en equipo con Annie y Connie. Hay un fragmento que no nos muestran. Varios minutos después, vemos soldados reaccionando ante el vómito de un titán. Y un cambio de escena con Annie diciendo: a simple vista parece estar lamentándose por algún compañero muerto, como si no lo hubiese podido salvar. Y esto puede pasar muy desapercibido, pero cuando ya sabemos que Annie estaba infiltrada y que ella, junto con Reynir y Bertolt, fueron los que provocaron la muerte de Marco, el "lo siento" es una respuesta a lo que ve Jean en este momento. El lamento del compañero al cual tuvieron que sacrificar con tal de mantenerse fuera de sospechas. Esta escena intermedia del vómito sirve para que el "lo siento" de Annie pase aún más desapercibida, sea aún más sutil, al igual que la respuesta de Reynir. No sirve de nada disculparse por la muerte de Marco. Quiero recalcar con todo esto es que las sutilezas en esta historia son claves. Grisha, por ejemplo, es un puzzle hecho personaje. Cada vez que lo veíamos, siempre era en una situación donde nos faltaba contexto, porque el tipo tiene varias actitudes que con la narrativa no lineal, su forma de ser resultaba un tanto contradictoria y difusa. En una escena parece un buen padre, luego en un flashback o en el futuro, no sabemos muy bien en ese momento, todo azorado inyectándole algo a Eren, pero luego nos enteramos que este doctor fue capaz de matar a una familia entera, incluyendo niños. Fue capaz de hacer algo en contra de sus principios. Unos capítulos después,
parece venir de quién sabe dónde, y resulta que es un buen tipo súper amable. La falta de contexto y por cómo nos cuentan la historia nos hace pensar que o este tipo está mal escrito o faltaba una pieza que sutilmente se nos fue advirtiendo. Al avanzar en la historia, todo está en un punto que casi nadie hubiese imaginado. El problema de esto es que corres el riesgo de que la serie tenga un cambio que pueda desentonar con lo que alguna vez parecía ser, pero a Shingeki no le ocurre este problema. Tengamos en cuenta que la serie comienza con la falsa idea de que esto era un survival horror, para terminar siendo una crítica a la guerra y el anhelo del derecho de tener tu libertad, de poder disfrutar de tu vida con tranquilidad con los tuyos, de no tener un enemigo que te quiera matar por acciones de antepasados que no tienen nada que ver contigo. Pero de forma subliminal, la serie era así desde el comienzo. Cada personaje, desde su inicio, tenía su deseo de tener su propia libertad. Claro, cada interpretación de esa libertad era muy variada por depender del tipo de persona, pero al fin y al cabo, todos eran deseos mundanos, a su vez avanzando y avanzando en esa búsqueda de libertad hacia la verdad de un mundo más grande, en una constante incertidumbre. Todos están cada vez menos libres de sus deseos, como Kenny Ackerman había pensado. Esos deseos se necesitan para poder pensar que van hacia algún punto, a pesar de que eso implique más sufrimiento. Desde mostrar que tu padre tenía razón, proteger lo que te queda de hogar, cuidar y priorizar el amor que sientes por alguien, seguir la ideología de esa persona que te salvó, o simplemente disfrutar la belleza del mundo. Muchos deseos se contemplan de una visual que intenta ir a lo que está más arriba. Esas nubes, esas alas que aunque no puedan alcanzar, son el símbolo que universalmente siempre nos hace sentir pequeños, pero gratificantes, lejos de la opresión. No importa si fuesen humanos o titanes, o humanos que se transforman en titanes. Lo subliminal de ser un falso survival horror fue incluso con aquellos enemigos que también vimos sufrir. Desde la tercera temporada ya está presente esto de los golpes de estado y de bandos, o desde los primeros episodios, ver a dos personas que mataron una familia e iban a hacer dinero con una niña, sean asesinados por el protagonista cuando era un niño, ya es un mensaje sutil de que esto no es exactamente lo que parecía ser. Al comienzo se planteó la pregunta de por qué los titanes comían gente, y los personajes no tenían una respuesta. Era un desconocimiento que generaba terror por lo inentendible. Desde los tipos de titanes excéntricos e impredecibles, que como espectador era entre incómodo y para algunos hasta gracioso, pero no dejaba de ser inquietante. La respuesta de por qué comían gente nunca se responde, pero se puede interpretar que la razón de devorar a las personas es producto de querer volver a su forma humana, siendo este otro ejemplo de que todo va recayendo en nosotros los humanos. Los titanes son un concepto irónico. Empezó siendo la base que logró el terror y la muerte en lo que pensábamos que quedaba de humanidad, para que al final sintiéramos hasta empatía y tristeza por eso que tanto se odiaba y se aborrecía. Descubrir que esos zombies gigantes era gente de la misma etnia, sean usados como armas militares para la conquista y destrucción de países, que esos zombies gigantes fueron personas enviadas a matar a más gente de su misma raza, le da un peso dramático que convierte a esos enemigos un poco vacíos en víctimas matando a más víctimas. La empatía hacia el ser humano nunca había sido tan extrema, porque vaya que aquí podían haber humanos peor que cualquier titán que te intentara comer. El ser pensante estuvo ahí todo el tiempo, pero fue mutado desde algo que parecía aterrador, imponente e invencible. Pero con la otra cara de la moneda, era solo un niño confundido. Pero eso no significa que haya sido un lavado de trama. La historia no olvida lo que alguna vez parecía ser. Por eso se siente tan creíble lo que te cuenta a partir de la cuarta temporada. Porque no es que haya cambiado drásticamente. Yo diría que evolucionó en sí misma, sin perder el enfoque de lo que en algún momento proponía la trama en el comienzo.
Básicamente una recontextualización de la misma idea y llevada a algo mucho más complejo. Por eso cuando llegamos a la coordenada no nos saca de la tónica, porque literalmente se viene construyendo desde los primeros 10 minutos de la serie. Nos sorprende y es bienvenido ver a Annie luego de tanto tiempo, y también que veamos su pasado. Ahora entenderíamos más por qué lloraba en aquella primera temporada. Esta evolución en la escritura incluye cómo se revela y funciona su misterio. Antes era más clásico y se centraba en elementos ficticios o herramientas de trama como la llave o la familia Race. En la cuarta temporada el misterio se enfoca más en los personajes y sus ideologías, las verdaderas intenciones de los bandos o por qué Eren se alió con Zeke. Aunque un mérito en las primeras 3 temporadas es que, a diferencia de, no sé, Scooby-Doo o de muchas entregas donde el misterio recae en quién es el malo, quién es el asesino, aquí tenemos que descubrir genuinamente qué está pasando y por qué está pasando. Es descubrir de qué trata esta serie. Y para lograr eso usan las primeras 3 temporadas como si fuesen un prólogo, es decir, una introducción que presenta la dirección que el autor quiere tomar con la historia. A partir de ahí se construye casi que desde cero, en términos de personaje, lore y lógica interna, llegando a una interpretación subjetiva en lo que descubren los personajes. En otras palabras, lo que ellos van descubriendo no necesariamente tiene que ser así. Eren y su equipo creían que si hacían contacto con Zeke, que era de sangre real, Eren ya podría controlar al fundador. Sin embargo, se revela que era al revés, que el poder del fundador era con Zeke y la influencia que recibía Ymir. Eren solo era una llave. Por eso el manejo de su lore y de cada pieza puede conectar tanto con muchos de los espectadores, porque es como si aprendieras con ellos. Pero claro, una serie no puede vivir para siempre del misterio. Tarde o temprano, toda la expectativa que construyes debe cumplir, y esto lo cumple increíblemente bien, al elevar los temas tratados, subvirtiéndolos gracias a su buen prólogo. Anteriormente, cuando explorábamos el trasfondo de la historia, los personajes solían ser optimistas y, a pesar de las circunstancias pesimistas, siempre intentaban mantener una actitud positiva. Pero la realidad, al ver cada capítulo en que vayamos entendiendo más de qué va esto, más confusos estamos y más complicado resulta. Y esto lo digo en el buen sentido. El storytelling de la historia tuvo la capacidad para crear ironías en nuestra percepción como espectadores. Mientras menos sabíamos sobre la realidad del mundo, su historia y la identidad de las personas, todo se sentía más claro y sencillo. Matar titanes, listo. Al lado contrario, entre más sabemos, las cosas se aclaran, pero se sienten más difíciles, pesadas y enrevesadas. Tú, como mero expectante, no puedes evitar pensar quién se supone que es el bueno o malo en algo tan confuso, por ser precisamente el funcionamiento de la propia guerra, donde el dictador o opresor también puede ser el héroe, que con el suficiente poder, eso a su vez se vuelve más entendimiento sobre cómo es el mundo y cada aspecto que lo conforma. Los dos extremos de bueno o malo no existen en un sentido literal. Es más pesimista por realmente ser puros sobrevivientes. El misterio, la política, las ideologías, la importancia del pueblo, el desarrollo de los personajes, las perspectivas, todo se tuerce, se da vueltas, se vuelve irónico, más sombrío, caótico y amplio. Marley con querer atrapar al fundador, los jaegeristas con la supremacía de Eldia creando un golpe de estado, el grupo 104 que busca minimizar las muertes, aliados como Yelin y los Azumabito ofreciendo su ayuda con sus propios intereses, Gaby, Falco y Nicolo reaccionando fuera de su adoctrinamiento, siendo ellos los que representan la simbología de salir del bosque. Y más y más y más, juntada tanto en política como en motivación, en el mismo punto con Eren y Zeket, que trabajan juntos para lograr sus propios fines ocultos. Todo esto sin llegar a lo pretencioso, porque está muy bien asegurado de que los matices no dejen de ser una constante en sus personajes.
siendo una tesis de la visión antibélica que ante todo, hablar antes de tomar acciones perjudiciales es la clave para lograr algún cambio. Pero la supervivencia, el impulso vengativo o la necesidad de mantener el poder provoca que el hablar sea un milagro ante bandos que estaban acostumbrados a matarse entre sí. Armin, que con el segundo titán más destructivo, siempre está más presente su necesidad de intentar resolver con la plática. Pero con tales contextos, lo único que queda es aceptar cómo son las cosas y tener que ir en contra de sus propios límites. La cuestión es que aquí las soluciones que exponga cada personaje son opciones donde en ninguna ganan todos. Personajes como Jian o Hanji por un momento no querían hacer nada, porque hacer algo implica sufrir o perder más. El problema es que si paras, no podrás darle sentido a todas las muertes, pero continuando, no podrás evitar pensar si está valiendo la pena tantos sacrificios con tal de llegar a un supuesto cambio. Este pensamiento al comienzo fue abordado con Erwin, aprendido y analizado de parte de Armin, extrapolado con Eren, Mikasa, hasta expandirse, siendo el fin de muchos grupos o individuos, en donde buscan justificar sus propios actos, pese a cómo hayan mutado. El patriotismo de la Legión de Reconocimiento podía traspasar la pantalla porque genuinamente era tan sano y puro por la mera curiosidad del ser vivo. Desgraciadamente, si el mundo conlleva un matiz más egoísta y vil, habrán algunos que entenderán en sus propios puntos de vista que necesitan un demonio capaz por el bien de los suyos. Qué triste que el emblemático Shinzo Sasageyo pasara de ser el himno para la humanidad contra los titanes a distorsionarse para justificar la violencia y el genocidio, o un grito de rebelión y resistencia contra aquellos que les han mentido. Esta distorsión del himno es de los mejores ejemplos en cómo evoluciona lo que conocemos por aquellos elementos que estaban ocultos, y muchas de las revelaciones más grandes siempre está por debajo de todo, simbólicamente representado con los 3 sótanos. Cada sótano en la serie representa un descubrimiento, tanto para los personajes como para nosotros. Antes de llegar a cada sótano existía un estado de ignorancia y desconocimiento. El primer sótano representa el descubrir la verdad del mundo, siendo la representación de la caja de Pandora, aquella caja que contiene todos los males del mundo, y al abrirla se libera toda una verdad que desencadena una serie de consecuencias negativas, siendo este el más clásico. Nos lleva a la salida, que reemplaza los muros por el mar, por el deseo de 2 protagonistas que interpretan de forma completamente distinta. El segundo sótano de Marley, descubrir qué trata realmente la serie en su entramado político, donde chocan 2 experiencias con contextos distintos, terminan siendo lo mismo, por cadenas invisibles que se han creado por las propias mentiras. Pero ya no pueden escapar de esas cadenas invisibles que traen el ciclo que se repite. El tercero, el sótano de los Reyes, descubrir que los hilos son manejados por Eren desde el pasado, aceptando que el sufrimiento y sacrificio es necesario para lograr un cambio en un caos predeterminado. Los 3 sótanos en sí definen un poco tanto los temas y matices que maneja Attack on Titan, y cada uno amplía el panorama del crecimiento de Eren y lo que pensamos de él. El misterio era ignorancia. Nunca hubo facilidad, aunque en ocasiones pueda parecer más sencillo aceptar la idea de que un titán te devora porque sí, incluso aunque la curiosidad de saber por qué un humano que se transforma busca secuestrarte o asesinarte sin saber la razón, el hecho de no saberlo, en retrospectiva, era más confortante. Algo que resulta muy curioso es que con tantas preguntas que la serie eventualmente responde, nunca se le dio tanta importancia narrativa al origen de los titanes, y a simple vista puede parecer una mala decisión de guión, pero también es cuestión de saber a qué aspecto
momentos le das importancia. Resulta irónico cómo la base de la fantasía de la serie es uno de los elementos más simples, porque lo crucial de la historia debe recaer en sus personajes. El parásito es hasta una manera inteligente de trivializar todo lo que hemos visto, porque fue simplemente una casualidad de una niña inocente. Y esto lleva a un aspecto muy importante. Todo lo que se fue descubriendo en este mundo no solo nos llevó a encrucijadas que involucró los conceptos que ves en pantalla, sino también uno que denominamos como el destino. Pregunto, ¿qué tiene que ver el destino y el parásito? Para responder, primero debo empezar hablando un poco sobre el protagonista. Eren Yeager es quizás uno de los personajes que mejor representa el manejo del destino, en un sentido narrativo que ofrezca una complejidad que no se reduzca solamente a así fue destinado. No, el progreso de la historia se eleva como si fuesen engranajes que van uno con otro. Eren solo era un joven que comprendió que al tener acceso a los recuerdos del pasado y del futuro, se da cuenta de que la historia que están viviendo los convierte en prisioneros. Los personajes no se encuentran encarcelados únicamente por los muros que los separan de los titanes, o por los mares que los alejan de sus enemigos humanos, sino también por la sensación de estar atrapados en sus propias existencias y en el rol que les ha tocado jugar. Y el único que está completamente consciente de esto es él. El destino en Shingeki no Kyojin es de los más humanos que verás. Todo ya pasó, porque el poder del titán fundador permite ver todo el panorama de cómo no se pueden cambiar los sucesos. Sucesos que van acorde a la caracterización y escritura de sus personajes. Todo lo predeterminado se construye naturalmente. Eren, Armin, Mikasa llegan a cuestionar sus acciones. Armin y Mikasa se preguntan si quizás pudo haber otra forma, aun cuando todo está escrito en piedra. En el fondo, todo lo que ocurre en esta historia es por sus propias decisiones. Véase como una red de decisiones que conducen a un destino ya preestablecido, así como el mismo Eren llegó a decirlo. Pero tales acciones también fueron arrastradas a cómo es este mundo, o es él o ellos. Véase como un efecto mariposa. Cada causa que lleva al retumbar son múltiples y van más allá de Eren, y también son causadas por Eren. Pero eso no significa que se le acuse específicamente a él. Es un panorama que muestra las consecuencias de un mundo lleno de odio luego de tantos años. Los recuerdos son usados como eventos que no importa si ocurren en el pasado o en el futuro, van a terminar ocurriendo aun si están en una cronología paradójica, como ocurre con Eren, volviéndose un círculo. El inicio y fin no existen con exactitud, siendo un paralelo a uno de los temas que trata la serie, que los ciclos de la guerra siempre se repiten al punto de no saber muy bien dónde comenzó. Al igual que la constante sensación de siempre estar perdiendo, aun cuando tienes el supuesto poder para hacer algún cambio. Eren era un titán, la esperanza del mundo, y bueno, casi siempre perdía. Levi era una bestia por su linaje, pero en los momentos claves nunca lograba lo más importante. A pesar de que el ensayo y error puede llevarlos a alguna victoria, a ese mayor enemigo, como ocurrió con la Legión de Reconocimiento, que fueron considerados los demonios de Paradise, a pesar de ganar, la realidad sigue siendo pesimista. Nunca se deja de sentir que las cosas se repiten. El concepto del destino se visualiza con siluetas, como si fuese un demonio que hubiese salido de una pesadilla. Esto no es casualidad, porque de todos los personajes el que lo controla es el más capaz de acercarse a un cambio inminente. El único que pudo ver los hilos, asegurándose de tener el poder para verlos. Lo más cercano a un dios que intenta darle libertad a su mundo, destruyendo al mundo. La forma en cómo funciona esta realidad por racismo y miedo, por esa separación tan injusta, es donde recae la atadura por siglos.
El fundador, ese que ve el destino, está tan encima de la propia historia que está presente incluso fuera de la trama de la serie desde el comienzo, con el título del primer episodio, Para ti, dentro de 2000 años. Esto nos confirma que todo lo que hemos visto o vamos a ver ya ocurrió. Este título es un eco con el retumbar, aquello que sabemos que va a pasar, pero igual no deja de ser una sorpresa en el capítulo de ti hace 2000 años. ¿Se acuerdan cuando comenzamos y Eren y Mikasa estaban en aquel árbol? Esto no es casualidad. El árbol es la cercanía entre el hogar y la conexión con Ymir que cae de un árbol. Un título es un llamado y el otro es una respuesta a ese llamado. Eren dijo que Ymir ha estado esperando por alguien, pero de forma inconsciente por estar atrapada en una eternidad que la mantiene presa en sus propias ataduras tan pequeñas pero eternas. Eren es el más cercano por entender cómo es estar atrapado, tanto figurativa como literalmente. El único que tuvo lo que es necesario, lo que no tuvo ni Zeke ni el rey Fritz: empatía. En este caso, la predestinación le añade una capa más de complejidad, tornándose indiferente al ser desde un punto de vista tan determinado. Viéndolo así, todo es más trivial y apático. Nada de viajes increíbles donde el bien y la victoria es verdadera. Son solo cosas que pasan, casualidades, al igual que ese simple parásito. La realidad chocó con lo poco que quedaba de optimismo en Eren. No es casualidad que justo cuando él dice que nadie puede prever el futuro, Eren ve el futuro como una respuesta de que está en una jaula abstracta por establecerse una fantasía cada vez más retorcida. Ese misterio alberga respuestas a todas las preguntas que puedas tener, desde el motivo detrás de la expresión de Eren. ¿Qué fue lo que vio? Sin embargo, las respuestas pueden resultar tan inesperadas y matizadas que dejan al espectador en una sensación de confusión y ambigüedad. Tan retorcido es usar la misma frase de que connotaba esperanza a una guerra, a una lucha que no terminaba, para que cuando veamos más en esta historia, esa misma frase se vuelva horrorífica. Tan retorcido y inquietante el ver algo tan hermoso y cruel por un destino marcado por él mismo, pero que también fue arrinconado por la situación de un pueblo condenado a la guerra o incluso a la extinción. Era un pueblo que, como cualquiera, había deseos mundanos que no se pudo dar, autoengañándose ante la realidad que no quiere ver. El chiste es que quizás no se deba buscar una respuesta exacta y simple, aunque al principio pueda parecer así. La solución de los problemas más grandes deberían empezar cuando la conversación y empatía está presente, incluso con aquellos que son capaces de hacer cambios tan radicales, por más inhumanos que resulte el medio. Recuerda ese pasado, ese primer capítulo donde el panorama era pequeño. Con la retrospectiva no podrás evitar pensar que Eren y Zeke estaban observando ese planting, esa duda, esa llave que como pocas veces provocó una sonrisa en aquel niño. Esa incógnita ocultaba la verdad más importante y poderosa de la serie. Convirtiéndose en uno de los misterios mejores manejados en la ficción. En cierta forma, Shingeki no Kyojin fue perdiendo lo épico que le hacía tan grande y potente. Empezó con la intención de enfocarse en lo heroico, pero la historia se construyó de esta forma adrede para relatar el viaje del héroe, quien se va arrastrando por una tragedia constante que lo lleva a unos tintes cada vez más oscuros y realistas. El tono épico que solía tener la historia se transforma en algo más triste o dimensionado, logrando retratar en una tesis subliminal la complejidad humana en la guerra, el destino y la libertad.
Es una evolución muy versátil por lo orgánico que resulta y lo desafiante que también puede llegar a ser por tantas capas que la conforman. Es admirable e inspirador para aquellos que aspiran a escribir grandes historias. Este tipo de relatos que van creciendo en su propia premisa, creo que como mínimo se deben apreciar por su cuidado y también el aporte que nos da. Influyó y retrató un mundo bastante cercano al nuestro. Quizás no exactamente en esta época, pero sí en muchos años atrás, enseñando que la comunicación y el cuestionamiento es clave. Los shonen de acción por lo general no tienden a tener una calidad consistente, y menos cuando son animes que rozan los 100 capítulos, y menos por la forma en cómo está estructurada, pareciendo dos series distintas, desde lo simple y funcional a lo complejo y enrevesado. Jugar con estos dos tonos y compaginarlos hace de la serie en conjunto excelente, y no es de extrañar que muchos la consideren una obra maestra. Quizás a algunos se le haga chistoso pensar eso, pero mientras más desmenuzas, más encontramos en algo que aparenta una simpleza que no fue sincera, porque no quería entregar las cosas de forma común. Está claro que el cuestionamiento que propone tiene la capacidad para entender que detrás de lo épico y emocionante también debe haber una intimidad, cercanía y un sentimiento tan natural por el simple hecho de nacer. Eso hace que sintamos que el viaje, por más grande y fantasioso que resulte, logres conectar de una manera que, al menos desde mi punto de vista, me hace pensar que es sin mucho problema la mejor serie de fantasía épica, o una de las series más redondas que encontrarás. Y obviamente no significa que sea perfecta, ni mucho menos, pero muchas de las cosas que intenta las cumple bastante bien. Y más teniendo en cuenta la cantidad de temáticas que suman en uno solo, como si el escritor fuese jugando con sus ideas e hilándolas a lo largo de los años, creciendo con ellas como lo hace el propio arte. Evolucionar. Y hasta aquí el video. Si llegaste hasta aquí lo agradezco mucho. Me gustaría que me dijeras cuál es tu personaje favorito, y así sabré que viste el video completo. Así como también un like, comentar, cualquier cosa que gustes, lo que pienses de esta serie tan particular. En el caso de que no estés suscrito y vistes el video completo, no lo dudes, suscríbete. Lo último que tengo para decir es: intentemos ser más empáticos y evitemos resolver las cosas con violencia antes de que sea muy tarde. Hasta luego.